Alguien me dijo hace poco: pastor, tengo estos pensamientos terribles que vienen a mí y que odio. Y yo le dije: gracias a Dios, pues el hecho de que los odies es la evidencia de que el Espíritu mora en ti. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hay un llamado para el cristiano que dice: me canso de la batalla, me canso de la lucha. Pero el hecho de que todavía quiera involucrarse en esa lucha, que le molesten esos pensamientos pecaminosos, eso en realidad es una buena señal. ¿No es así? Oh sí, es una señal de vida. Un escritor dijo que puedes reconocer a un verdadero cristiano tanto por su guerra como por su paz. Es decir, no te hagas la idea de que ser cristiano significa que siempre tendrás un maravilloso sentimiento de paz en tu interior. Es una evidencia de que eres un verdadero cristiano cuando te encuentras en guerra contra la carne y contra los impulsos del pecado que encuentras aún dentro de ti. Es una batalla real, y esa es una de las palabras de ánimo que creo que necesitamos darnos unos a otros. El simple hecho de que estés involucrado en esta lucha es evidencia de que el Espíritu Santo está en tu interior. No solo estás evitando que la corriente te arrastre, sino que estás luchando y estás avanzando, aunque a veces seas derrotado. Bueno, si eso te describe, creo que el mensaje de hoy te dará mucho ánimo. Nos encontramos en el libro de Gálatas, viendo los capítulos 5 y 6 el día de hoy. Así que acompáñanos ahora que vamos a empezar el mensaje titulado El Evangelio da buen fruto. Escuchemos al pastor Colin. Algunas personas en los días de Pablo, como pasa también hoy en día, estaban realmente muy preocupadas por esta idea de la libertad cristiana. Y no es difícil entender por qué nos preocupa tanto este asunto. Después de todo, si somos perdonados libremente por la gracia de Dios mediante la muerte de Cristo, y si nuestra entrada en el cielo ya está asegurada y no depende de nuestras obras, entonces la pregunta sería: ¿qué motivación hay para vivir una vida cristiana auténtica? Supongamos que estás tomando una clase de la secundaria, digamos que cálculo, solo por diversión, y en la primera mañana de clases, el maestro se levanta frente al grupo de estudiantes y les dice: tengo buenas noticias para ustedes. El resultado de su examen final de cálculo ya está garantizado. Cada uno de ustedes pasará esta clase con honores. De hecho, todos sacarán un 10. Ese 10 será mi regalo para ustedes. No dependerá en lo absoluto de sus esfuerzos. Recibirán esa calificación gratuitamente y les prometo, les doy mi palabra que ya está asegurada. Ahora, ¿cuánto creen que esos estudiantes van a trabajar en esa clase durante el año? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay incentivo. Ya saben cuál será el resultado. Pues así era el problema para los falsos maestros en Galacia. Ellos decían: si enseñas que los pecados son perdonados, que el cielo está asegurado, que es solo por gracia y que no depende de obras, estarás invitando a la gente a entregarse a la carne. La gente no pondrá ningún esfuerzo en su vida cristiana, pues sabe que su destino ya está garantizado. Será como un estudiante que ya conoce el resultado de su clase de cálculo. Entonces los falsos maestros decidieron que solo había una solución al problema, y la solución era la ley. Hay que imponer la ley para que se esfuercen en vivir como deben vivir. Y ese era su mensaje: Cristo perdona tus pecados, pero debes cumplir la ley. Así que para comenzar, todos deberíamos estar circuncidados. Eso es lo que estaban enseñando. Y podemos entender su punto. Estaban convencidos de que solo había dos opciones: o cumplir la ley o entregarse a la carne. Pero Pablo les dice algo muy distinto, y me gustaría que lo veamos claramente como lo dice en la Biblia. Él dice: no. Ustedes son libres. No pierdan su libertad volviendo a la ley ni entregándose a los deseos de la carne. Y quizás pienses: bueno, si no debemos hacer ni una cosa ni la otra,
¿Qué debemos hacer entonces? Gálatas 5:16, ¿lo puedes ver? Aquí está la respuesta de Pablo y es la misma esencia de la vida cristiana. Anden por el Espíritu. Esa es la vida cristiana. Aquí llegamos al corazón mismo del mensaje de Gálatas y de hecho del Evangelio mismo. El Evangelio es Cristo que se entregó por mí en la cruz. Cristo en mí por el Espíritu. No hay Evangelio sin la venida del Hijo de Dios al mundo. No hay Evangelio sin la venida del Espíritu de Dios a nuestros corazones. Y los falsos maestros habían entendido la muerte de Jesús por nosotros, pero ciertamente no habían comprendido la vida de Jesús en nosotros. Y por eso seguían volviendo a la ley, algo que continúan creyendo algunos hoy. Pablo dice, si eres cristiano, esta es la esencia del Evangelio. Cristo vive en ti. Dios ha enviado su Espíritu a tu corazón. Esto es fundamental para lo que significa ser cristiano. Gálatas 4:6. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Ahora, si el Espíritu de Jesús vive en ti, piensa en esto. Si el Espíritu de Jesús vive en ti, ¿qué tipo de vida debes vivir? ¿Qué tipo de vida querrás vivir? El Espíritu de Jesús vive dentro de ti. El apóstol Pablo responde esa pregunta justo en Gálatas 5:16. Si vives por el Espíritu, si el Espíritu de Jesús vive en tu interior, no te entregarás a la carne. Esa es la vida cristiana. Ahora vamos a revisar juntos este tema muy importante de lo que significa vivir por el Espíritu. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? ¿Cómo sabrías si realmente estás viviendo por el Espíritu? ¿Cuáles son las marcas de esto? Y en este pasaje el apóstol Pablo nos da 3 marcas distintivas de la persona que vive por el Espíritu. En primer lugar, que está librando una guerra, está librando una batalla. En segundo lugar, que dará fruto. Y en tercer lugar, que siembra una semilla. Esos son los 3 distintivos de alguien que vive por el Espíritu. Entonces, en primer lugar, el creyente que vive por el Espíritu está librando una batalla, está en medio de una guerra. Y aquí se nos presenta el conflicto principal que sucede continuamente en la vida de todo creyente cristiano. Eso lo vemos en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, por supuesto, fíjate que está en mayúscula, y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Ellos están en conflicto el uno con el otro. Ahora, algunas versiones usan la frase naturaleza pecaminosa a lo largo de este pasaje, pero me gustaría usar el término más antiguo, la carne, que creo que en realidad es más claro y más fácil de entender para nosotros. La carne desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo contrario a la carne. Estos se oponen el uno al otro. Fíjate que este pasaje nos está diciendo que hay un conflicto fundamental que sucede en la experiencia de todo cristiano, y espero que saberlo sea de ánimo para ti. Yo leo esto y me digo, gracias a Dios que soy un cristiano normal, porque lo que yo experimento no es diferente a lo que Pablo dice que debemos experimentar. Vamos a tener este conflicto constantemente. Cuando te haces cristiano, te conviertes en una persona nueva en Cristo. Eres una nueva creación, pero vives esta vida aún en el cuerpo. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Pero también dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí yace la tensión. Cristo ha venido como el invasor bienvenido a mi vida. Él ha tomado el mando de mi corazón,
pero hay un movimiento de resistencia activa que se da aún dentro de mí. Dentro de mi carne hay algo que siempre se resistirá al gobierno y al reinado de Jesucristo en mi vida. Y Pablo dice que ese conflicto continuará durante toda la vida del cristiano, que la carne desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo contrario a la carne. Ellos están en conflicto uno contra el otro. Esa es la vida cristiana normal. Me gustaría contarte la historia del nuevo cristiano que fue bautizado por inmersión y después estaba tan lleno de alegría que le dijo al pastor con el rostro radiante: «Oh, pastor, qué maravilloso. Ya no voy a tener que luchar más con la tentación». Y el pastor le respondió: «Bueno, para lograr eso, habrías tenido que permanecer bajo el agua un poco más de tiempo». Y esa es la verdad. La lucha contra el pecado que permanece arraigado en nuestra carne continúa a lo largo de toda nuestra vida. Y poder verlo en la Biblia es realmente una gran ayuda, porque te confirma que eres un cristiano normal. La vida cristiana normal es una guerra contra la resistencia de nuestra carne al gobierno de Cristo en nuestras vidas. Y si logras entender eso, te será de gran ayuda. A mí ciertamente me ha ayudado mucho. La vida cristiana normal es una guerra sostenida contra la resistencia constante de mi carne al gobierno de Cristo en mi vida. Ahora, esta es la mala noticia. Siempre tenemos que empezar con la mala noticia, que es la presencia continua del pecado en la vida del creyente. La carne desea lo contrario al espíritu. En mi carne, dice la Biblia, no habita nada bueno. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El Evangelio da buen fruto. Y acabamos de comenzar a ver 3 marcas de una persona que vive por el Espíritu. En unos momentos vamos a continuar con este estudio del capítulo 5 de Gálatas. Queremos recordarte que si alguna vez te pierdes un programa, puedes visitar abrelabiblia.org, donde podrás ponerte al día con los episodios anteriores y explorar toda nuestra biblioteca de enseñanzas del pastor Colin. Si recién te estás uniendo a nosotros, nos encontramos en el libro de Gálatas, estudiando desde Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el capítulo 6, versículo 10. Así que si aún no lo has hecho, por favor, toma tu Biblia y acompáñanos en ese pasaje mientras regresamos a este mensaje titulado El Evangelio da buen fruto. Una vez más, escuchemos al pastor Colin. Ahora bien, si le damos a la carne lo que quiere, ¿qué producirá? Pues las obras de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. Dale a la carne lo que quiere y eso es lo que va a producir. Pablo dice: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es una lista bastante diversa, ¿no te parece? Y entonces nos preguntamos, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Pues el yo. No lo había notado antes, pero lo encontré muy claramente en un comentario que leí de C.K. Barrett. Quisiera citarlo porque fue muy útil para mí. Él dice lo siguiente: los pecados sexuales aparecen primero en la lista porque son los ejemplos más claros de un hombre o de una mujer que explota para su propio placer a otra persona en su punto más sensible. Pero la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, las herejías y las envidias, estas también son obras de la carne y la historia de la iglesia ha estado y sigue estando plagada por estas cosas. No todos son pecados carnales, continúa Barrett, pero todos son pecados centrados en el yo. Subrayan el hecho de que el pecado es egocentrismo y que la carne es la tendencia innata del ser humano hacia el egocentrismo. Luego cita Shakespeare en su obra El Rey Ricardo III, donde escribe este verso: Ricardo ama a Ricardo, es decir, yo me amo a mí.
El amor propio está ligado a la autoconciencia y a la personalidad. Por nosotros mismos no podemos escapar de esto. Pablo asegura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo vemos en Gálatas 5:21. Por supuesto que no, dice Barrett. No son herederos porque no pertenecen a Cristo. Y no pertenecen a Cristo porque insisten en pertenecerse a sí mismos. ¿Ves lo que está diciendo? Que hay muchas obras diversas que provienen de la carne, pero todas tienen una cosa en común. Son una manifestación del gobierno del yo. Y una vida que es una manifestación del gobierno del yo evidencia la ausencia del gobierno de Cristo. Por eso Pablo no dice: si alguna vez hiciste alguna de estas cosas, no heredarás el reino de Dios. Pablo no dice eso. Pablo dice: si vives así, si ese es el patrón de tu vida, no pienses que eres cristiano. No pueden pertenecer a Cristo porque insisten en pertenecerse a ustedes mismos. Eso dice Barrett. Esta lista me ha confrontado profundamente mientras he intentado pensar y orar en cuanto a mi propia vida. Pues como sabes, el pecado siempre intentará establecerse en el punto más débil de tu vida. Algunos de esos pecados tal vez no representen un peligro para ti, aunque si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Pero vale la pena que mires la lista y te preguntes: ¿a cuál de estos pecados soy más vulnerable? ¿De qué manera se manifestaría con mayor probabilidad la vida centrada en el yo en mi interior? El pecado siempre tratará de establecerse en el punto más débil de tu vida. Es como el agua que busca la manera de entrar a la casa tras una fuerte tormenta. El agua buscará encontrar la grieta en tu casa en el punto más débil por donde pueda filtrarse. Ahora bien, tu punto más débil puede depender en cierta medida de tu personalidad, de tu experiencia, de tu temperamento, tu edad, tu estado de salud y tu posición en la vida. Algunos son más tentados por la pereza, otros por la ambición. Algunos por los pecados sexuales, otros por pecados de conversación, como los chismes, difamación y cosas así. Algunos son pecados que vienen por nuestro deseo de competir con otros, como la envidia y los celos. La mala noticia es que la raíz de estos pecados, la raíz de las obras de la carne en cualquier forma, todavía está dentro de nosotros. La mala noticia es la presencia continua del pecado en la vida del creyente. La carne desea lo que es contrario al espíritu. Eso es verdad respecto a mi carne y también es verdad respecto a la tuya. Esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia. Le estaba leyendo esto a mi esposa el otro día. Ella me dijo: ve directo a la buena noticia, por favor. Esta es la buena noticia. La mala noticia es la presencia continua del pecado en la vida del cristiano. La buena noticia es la presencia continua del Espíritu en la vida del creyente. ¿No es eso una buena noticia? El Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Esa es la buena noticia. Eso significa que debido a que el Espíritu mora en ti, no estás a merced de la carne. El Espíritu está activo dentro de ti y desea lo que es contrario a tu carne. Ahora, al comenzar a reflexionar en este versículo, puedes ver cómo realmente nos ayuda a entender mejor nuestra experiencia en la vida cristiana. Está la presencia continua del pecado, arraigada en nuestra carne, que permanece a lo largo de la vida y experiencia del cristiano, produciendo constantemente nuevas tentaciones con las que debemos lidiar. Y al mismo tiempo, por la misericordia de Dios, está la presencia continua del Espíritu Santo, que nos garantiza que habrá un conflicto continuo, que será la experiencia normal de la vida cristiana hasta el día en que entremos en la presencia de Cristo. Y ese conflicto será una guerra librada por el Espíritu contra la carne. Alguien me dijo recientemente: Pastor, tengo estos pensamientos terribles que vienen a mí y los odio. Y le respondí: gracias a Dios.
el hecho de que los odies es evidencia del Espíritu en tu vida. El Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Bien, tenemos entonces este conflicto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante este conflicto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo libramos esta guerra? Mira el versículo 24. Es muy claro, se ve claro aquí. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que pertenecen a Cristo, como dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿La crucifixión fue una muerte rápida o una muerte lenta? Sabemos que fue una muerte lenta. Es una respuesta muy clara. La crucifixión es una muerte muy lenta. Así que cuando Pablo dice que hemos crucificado la carne, quiere decir que estás muriendo, no que ya está muerta. Todavía nos causa muchos problemas, incluso mientras muere. Ahora, encontré gran ayuda en un escritor cristiano de una generación anterior llamado John Brown, quien expresa lo siguiente. La crucifixión no producía la muerte de forma repentina, sino gradual. Los verdaderos cristianos no logran destruir completamente la carne en esta vida, pero la han clavado a la cruz y están decididos a mantenerla allí hasta que muera. En otras palabras, estamos hablando aquí de una política de cero tolerancia a la carne. No le puedes dar espacio. Tienes que ser implacable con las obras de la carne y crucificarlas. Qué recordatorio tan oportuno que el pastor Colin nos ha dado hoy. Si conoces a Cristo como tu Salvador, estás llamado a enfrentar la batalla, a pelear. Estás llamado a crucificar la naturaleza pecaminosa. Hemos estado escuchando un mensaje titulado El Evangelio da buen fruto, el cual forma parte de una serie más amplia basada en el libro de Gálatas y titulada Entendiendo el Evangelio. Colin, hemos preparado un recurso titulado Historias de Navidad, diseñado para ser leído con amigos y familiares en la época navideña. ¿Puedes contarnos más sobre este recurso? Historias de Navidad representa relatos en primera persona de la historia del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de distintos personajes bíblicos que estuvieron presentes, como por ejemplo José, el ángel Gabriel e incluso el rey Herodes. He disfrutado mucho contar la historia de la Navidad desde la perspectiva de los distintos personajes que participaron en ella, con la excepción de Herodes, por supuesto. No puedo decir que lo haya disfrutado. Él estaba del lado equivocado de la historia de la Navidad y se opuso a la venida del Señor Jesús al mundo. Mientras que contar la historia desde la perspectiva de María, de José o de Simeón, un hombre que está en el cielo recordando el maravilloso nacimiento de Jesús, es algo hermoso. Puedes descargar tu copia de Historias de Navidad visitando abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿La crucifixión es una muerte rápida o lenta? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos lo que esa respuesta significa para tu lucha continua contra el pecado.